Te alabo, te exalto, eres digno de honor. Tu presencia necesito en mi vida, Señor. Señor, te necesitamos. Apartados de ti nada podemos hacer. Por medio de esta canción queremos exaltar tu grandeza. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Jesús, toca un corazón por medio de esta canción. Hazle sentir el gozo de tu salvación. Y recibe, Señor, esta alabanza como una ofrenda de amor. Te alabo, te exalto, eres digno de honor. Tu presencia necesito en mi vida, Señor. Exalto, eres digno de todo honor. Tu presencia necesito en mi vida, Señor. Te alabo, te exalto, eres digno de todo el honor. Tu presencia necesito en mi vida, Señor. Fanático hasta el fin, estoy apasionado por vivir para ti. Controlas mi interior, tú eres mi motor, tú eres el aliento cada mañana que vive en mí. Me diste un nuevo amanecer, me diste un día nuevo para vivir en ti. Me diste un nuevo amanecer, me diste un día nuevo para vivir en ti, en ti. Estoy loco por ti, fanático hasta el fin. Estoy apasionado por vivir para ti. Controlas mi interior, tú eres mi motor, tú eres el aliento cada mañana que vive en mí. Me diste un nuevo amanecer, me diste un día nuevo para vivir
Me diste un día nuevo para vivir en ti, en ti. Daría todo por tu voz, daría todo por tu amor, daría todo por estar contigo. Daría todo por tu voz, daría todo por tu amor, daría todo por estar contigo. Me diste un nuevo amanecer. Wow. Me diste un día nuevo para vivir en ti. Me diste un nuevo amanecer. Wow, wow. Me diste un día nuevo para vivir en ti, en ti. Wow, wow. He vuelto a nacer. Soy nueva criatura en ti. Wow. Muy buenos días, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo a su programa Nuevo Amanecer. Estamos aquí un día más, dándole gracias a nuestro Dios por regalarnos la oportunidad de estar con todos ustedes y dispuestos siempre a pedirle al Señor que nos ayude en todo lo que nosotros hacemos. Gracias por estar con nosotros en esta hora y por acompañarnos un viernes más para poder nosotros estar dispuestos a escuchar la voz de Dios, lo que tiene para nosotros en el día de hoy. Así que les invitamos en esta hora que podamos estar muy dispuestos a todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que le invitamos a que puedas aquí estar en Nuevo Amanecer en Radio Pue, la radio que te sintoniza con Dios, y nos puedas compartir, nos puedas decir desde dónde nos estás escuchando, desde dónde nos estás sintonizando en esta hora. Así que te invitamos a que nos escribas, nos dejes un mensajito, si es desde aquí de España, desde dónde España nos estás escuchando, y si es fuera de España también queremos invitarte a que nos puedas decir de dónde nos estás sintonizando. Estás aquí en Nuevo Amanecer y bueno, quiero saludar a todos los que son fieles oyentes. Gracias por vuestra sintonía, gracias por estar allí con nosotros. De verdad, para nosotros es una bendición poder compartir estos momentos con ustedes y esperamos que el Señor les siga bendiciendo en gran manera. Así que bueno, vamos a continuar en esta hora y sin más vamos a leer la historia del día de hoy. Esperamos que pueda ser de bendición para tu vida. La historia del día de hoy titula Samaritanos de hoy. Casi no lo había visto. Era una señora anciana con su auto varado en el camino. El día estaba frío, lluvioso y gris, pero Alberto se pudo dar cuenta de que la anciana necesitaba ayuda. Estacionó su Pontiac delante del Mercedes de la anciana, quien aún estaba tosiendo cuando se le acercó. Aunque con una sonrisa nerviosa en el rostro, se dio cuenta de que ella estaba preocupada. Nadie se había detenido desde hacía más de una hora cuando se había varado en aquella transitada carretera. Para la anciana, este hombre que se aproximaba no tenía muy buen aspecto y más bien podría tratarse de un delincuente. Como no había nada para evitarlo, estaba a su merced. El hombre se veía pobre y hambriento. Alberto pudo percibir la situación, dado que el rostro de la mujer reflejaba cierto temor. Se adelantó a tomar la iniciativa en el diálogo. Estoy para ayudarla, señora. Entre en su vehículo para que no se enfríe. Mi nombre es Alberto. Aunque se trataba de un neumático bajo, para la anciana se trataba de una situación difícil. Mientras Alberto arreglaba el vehículo, la anciana le contó de dónde venía y que tan solo estaba de paso por allí. Cuando Alberto terminó de arreglar la llanta, ella le preguntó cuánto le debía. Él no había
pensado en el dinero. Para él solo se trataba de ayudar a alguien en un momento de necesidad. Era su mejor forma de pagar por las veces que a él, a su vez, lo habían ayudado cuando se encontraba en situaciones similares. Alberto estaba acostumbrado a vivir así. Entonces le respondió a la anciana que si quería pagarle, la mejor manera de hacerlo sería hacer lo mismo. La próxima vez que viera a alguien en necesidad y estuviera a su alcance, el poder asistirlo, lo hiciera de manera desinteresada. Alberto esperó que la señora se fuera, entró en su coche y se fue. Unos kilómetros más adelante la señora divisó una pequeña cafetería. Pensó que sería bueno quitarse el frío con una buena taza de café caliente y una rosquilla antes de prender el último tramo de su viaje. Se trataba de un pequeño lugar un poco arruinado. Afuera se veía dos eh, bombas viejas de combustible que no se habían usado en años. Al entrar se fijó en el interior y observó que la caja registradora se parecía a aquellas de piñones que usaron cuando estaba joven. Una amable camarera se le acercó y le extendió una toalla de papel para que se secara el cabello, mojado por la lluvia. La chica tenía un rostro agradable, con una graciada sonrisa, aquel tipo de sonrisa que no se borra aunque estuviera muchas horas de pie. La anciana notó que la camarera tendría como 8 meses de embarazo y sin embargo esto no le hacía cambiar su simpática actitud hacia los clientes. Pensó en la gente que tiene tan poco pero puede ser generosa con los extraños. Entonces se acordó de Alberto. Luego de terminar su café caliente y su comida, le pagó a la camarera el precio de la cuenta con un billete de $10. Cuando la muchacha regresó con el cambio, constató que la señora se había ido. Pretendió alcanzarla para darle las vueltas, pero al correr hacia la puerta vio en la mesa donde la anciana estaba algo escrito en una servilleta de papel al lado de 4 billetes de $50. Los ojos se le llenaron de lágrimas cuando leyó la nota. No me debes nada. Yo estoy una vez como tú estás. Alguien me ayudó como hoy te estoy ayudando a ti. Y si quieres agradecerme, esto es lo que puedes hacer. No dejes de ayudar y ser una bendición para otros. Como hoy lo hago contigo. Continúa dando tu amor y tu simpatía y no permitas que esta cadena de bendiciones se rompa. Aunque había mesas que limpiar y azucareras que llenar, aquel día se le fue volando a la camarera. Esa noche, ya en su casa, mientras entraba calladamente en su cama para no despertar a su agotado esposo, que debía levantarse muy temprano, pensó en lo que la anciana había hecho con ella. ¿Cómo habría adivinado ella las necesidades que tenía con su esposo y los problemas económicos que estaban pasando con la llegada del bebé? La muchacha era consciente de lo preocupado que estaba su esposo por su situación y quería contarle ahí mismo lo sucedido. Lo encontró profundamente dormido. Se acercó suavemente hacia él para no despertarlo. Mientras lo besaba tiernamente y le susurraba al oído, todo va a estar bien, Alberto, te amo. ¿No será que de alguna manera toda acción bondadosa se vuelve al que la hace? ¿Cuántas veces podemos confirmar que la generosidad de una persona con las cosas demuestra su generosidad con el afecto? Haz el bien y no mires a quién no has de hacerlo. Qué bueno que podamos nosotros entender que cada día podemos nosotros darnos cuenta que podemos ser de bendición para alguien. Y ser de bendición para alguien es poder ayudar, poder guiar, por ser una persona que de alguna manera se deje usar por Dios para que alguien pueda ver la mano de Dios en su vida. Hoy es una oportunidad para que tú puedas decirle al Señor que te ayude y que te permita poder ver la gloria de Dios en todo lo que tú estás haciendo y que tu accionar sea como ese buen samaritano en algún momento, que hizo todo sin necesidad de que alguien le estuviera mirando. Hoy podemos ser ese nuevo samaritano de este tiempo. Y como estamos aquí en Nuevo Amanecer, esta es la reflexión del día de hoy. Esperamos que hayas reflexionado en toda esta historia, puedas asimismo
poner en práctica lo que allí se nos ha dicho. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. No tengas temor, Dios siempre tiene el control. Radio Puy, la radio que te sintoniza con Dios. Continuamos en esta hora con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo en nuevo amanecer. Y bueno, no nos podemos quedar en esta hora sin la oportunidad de poder en este instante escuchar el consejo de nuestro médico. Así que en esta hora queremos invitar a nuestro hermano Carlos. Hermano Carlos, Dios lo, ben- muy buenos días, Dios te bendiga. Coméntanos cuál es el consejo del día de hoy. Dios lo bendiga, pastor. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que puede ser alarmante, pero realmente no lo es. Es el sangrado de la nariz, que los médicos llamamos epístasis. La epístasis es una hemorragia o sangrado nasal. Es muy frecuente, especialmente en la edad infantil. En la mayoría de los casos, el sangrado comienza en la parte anterior de la nariz y cede en pocos minutos. Esta forma de sangrado no es grave y suele ser fácil de detener en casa. Las epístasis las puede facilitar el urjarse en la nariz, los ambientes secos, calefacción o aire acondicionado, también un catarro, resfriado, las alergias, un golpe o una introducción de objetos en la nariz. En las personas mayores, el uso de algunos medicamentos anticoagulantes o antiagregantes, como la aspirina o el clopidogrel, o raramente la presión arterial alta pueden favorecer la hemorragia. El abuso de alcohol o la cocaína también puede producir epístasis. ¿Qué puedo hacer ante una epístasis? Primero, mantenga la calma, especialmente si es una hemorragia infantil. Siéntese en una silla con el cuerpo y la cabeza alineados, un poco inclinados hacia adelante, para que la sangre salga por la nariz. No eche la cabeza hacia atrás, porque facilita que se trague la sangre y esto puede producir náuseas y vómitos. Suénese la nariz para limpiarse de coágulos. Luego apriete suavemente toda la parte blanda de la nariz con los dedos índice y pulgar, como una pinza, de tal manera que se cierren las fosas nasales durante 5 a 10 minutos. Respire por la boca. Pasados los 5 o 10 minutos, abra los dedos y compruebe que ha parado de sangrar. En caso contrario, repita la misma actuación. Con esta medida, la mayoría de las hemorragias nasales ceden. La aplicación de hielo o compresas frías por encima de los huesos de la nariz puede ayudar a controlar la hemorragia nasal. No debe rascarse ni sonarse la nariz, ni realice ejercicio físico durante 24 a 48 horas. Humidifique el ambiente, sobre todo en el dormitorio. Para prevenir las epístasis, aplíquese vaselina en las fosas nasales 2 veces al día para mantenerlas húmedas o haga lavados nasales con aguas nasales. Mantenga las uñas de sus hijos e hijas cortas para evitar que se hagan daño si se meten los dedos en la nariz. Evite automedicarse con medicamentos que favorecen el sangrado, como la aspirina y los derivados. No debe fumar, el tabaco irrita y seca la nariz. ¿Cuándo consultar a su médico de familia? Si el sangrado dura más de 20 minutos a pesar de comprimir las fosas nasales. Si la sangre cae de forma continua hacia la garganta. Si el sangrado fue por un golpe. Si sangra la nariz muy a menudo. Si sangra por otras partes del cuerpo o tiene moraduras o diversas y fiebre o cardenales. Si el sangrado no se detiene y está tomando medicamentos que favorecen las hemorragias, como aspirina, clopidogrel, cintrón u otros anticoagulantes. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermano Carlos, por sus consejos. Así que, como siempre decimos en el programa Nuevo Amanecer, si alguna de esas cosas tú tienes esos síntomas o te ocurre, presta mucha atención. Recuerda que nuestro hermano Carlos, como médico, está dispuesto para poder ayudarnos o atender a alguien en algún momento puntual que necesite de su ayuda y podamos ser de bendición para cada uno de nosotros. Estos consejos nos llevan a que podamos nosotros tener cuidado de nuestra salud, de nuestro cuerpo, porque Dios quiere que sepamos que somos templo de Él y que por lo tanto tenemos que asimismo cuidar todo lo que hacemos en nuestra vida. Así que vamos a hacer una corta pausa musical para en breve momento regresar y escucharemos una enseñanza de testimonio para el alma, para que podamos nosotros hoy escuchar, o alimento para el alma, mejor dicho,
por parte de uno de nuestros pastores con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Así que unos instantes y estamos con todos ustedes de regreso aquí en tu programa Nuevo Amanecer. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Y quién es el que viene otra vez? Cristo es el que viene. Y si Cristo viene, A su nombre gloria. a su nombre gloria, a su nombre gloria. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar Salmos a tu nombre. anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia. Vamos todos a adorar a Jesús. Vamos a alabar a Jehová con pandero y danza. Vamos a alabar a Jehová con pandero y danza. Que en la tierra se canta lo que en el cielo se oye. Que en la tierra se canta lo que en el cielo se oye. Así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos. Así se alaba a Dios. Alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos. Así se alaba a Dios. Señor, mientras viva te alabaré con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos. Así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios. Así te alabo, Dios. En el cielo te alaban, te sirven. Estamos aquí de regreso en tu programa Nuevo Amanecer en Radio Pube, la radio que te sintoniza con Dios. Y bueno, como les decía antes de irnos a la pausa musical, vamos a escuchar en esta hora una enseñanza que se titula Alimento para el alma, de uno de nuestros pastores, el cual seguro que va a ser de gran bendición para nosotros. Así que muy atentos para lo que Dios tiene en el día de hoy para nuestras vidas. El Comité Nacional de Intercesión te invita a que escuches con nosotros tu devocional Alimento para el alma. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Un saludo para cada uno de ustedes. Les saluda el hermano David Polo, su servidor. Quiero compartir esta devocional Alimento para el alma con cada uno de ustedes, pero antes quiero dirigir mis saludos a nuestra honorable Junta Nacional en cabeza de nuestro hermano Marcos
Y también saludar de manera muy especial a nuestro hermano Jaime Urbano, quien es el líder nacional de intercesión. Gracias a Dios por esta oportunidad, hermanos, de compartir esta devocional Alimento para el Alma. Quiero compartir, hermanos, la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 36, donde dice la Biblia: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tu juicio es abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impío no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bueno, hermano, qué privilegio poder compartir este devocional con oración y esta palabra que es viva y es eficaz. Qué himno más precioso este Salmo 36, un himno de confianza donde se muestra la maldad humana, pero al mismo tiempo se resalta la bondad de Dios. También una oración aquí que contiene este Salmo, pidiendo a Dios que bendiga a las personas buenas y los malos tengan su recompensa. Vamos a orar, hermanos, en esta preciosa hora para poner delante de la presencia de Dios nuestra amada iglesia aquí en España, todos los proyectos que hay a nivel nacional. Vamos a orar, hermanos, por toda la obra misionera que se lleva, porque somos un país misionero y la iglesia en España es una iglesia misionera. Así que vamos a orar de manera muy especial por nuestra Junta Nacional, por los proyectos que a nivel nacional se llevan a cabo. Se piensan abrir unas obras en este año y queremos que el Señor respalde todo este trabajo. También quiero poner delante de la presencia de Dios, hermanos, a cada pastor, cada familia pastoral, cada hijo de nuestros pastores, las congregaciones, todas las iglesias en todo el territorio español. Que Dios use de manera muy especial a nuestros pastores para que ellos, al abrir su boca, Dios les dé palabra de sabiduría y puedan administrar la grey de Dios. Puedan muchos españoles nativos puedan llegar a los pies de Jesucristo, aceptando al Señor como su único Señor y Salvador. Les invito a que hagamos una oración, hermanos, por estas necesidades. Quiero también incluir, hermano, a cada comité de la iglesia, tanto a nivel nacional, distrital y local. Cada líder de estos comités, sea el Señor ayudándoles en sus proyectos en este año. Bendito Dios Todopoderoso, te adoramos, Señor, reconocemos su grandeza, su poder y su misericordia. Gracias por este privilegio que me da mi Cristo amado para presentarme delante de usted, también dirigirme a su iglesia, mi Señor. Yo sé que siempre me escuchas porque estás atento a la voz de tus siervos. Pongo delante de ti, Señor, todas estas necesidades
sabiendo, Dios, que no solamente escuchas, sino que también respondes. Gracias, mi Señor Jesús, por este momento que estoy en tu presencia y puedo con confianza dirigirme a ti. Te pido por estas necesidades en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos queridos, hay un consejo de la palabra de Dios en esta mañana y está en el libro de los Proverbios, un libro hermosísimo que precisamente sirve para adquirir y entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Este libro también da sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. El pasaje que vamos a leer y que vamos a compartir está en el capítulo 10 de Proverbios, verso 1. Dice, los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Bueno, el Señor Jesús añada bendición a esta palabra. Me ha llamado la atención, hermanos, este pasaje al cual me han asignado para compartir, porque en este libro Dios llama al que lo lee y al que lo escucha, hijo mío. Desde que comienza el libro, comienza en el capítulo 1, verso 8, le llama: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Este libro nos ayuda precisamente a recibir instrucción y dirección. Y es una tremenda bendición. Yo conocí al Señor a mis 23 años y el primer contacto que tuve con la palabra de Dios fue precisamente en este libro de Proverbios, abriendo en el capítulo 3, una Biblia que había en mi casa que nadie entendíamos ni nadie leíamos, pero que me impactó el alma, hermanos, cuando yo abrí allí en el capítulo 3 de Proverbios. Nunca se me ha olvidado, y comienza diciendo: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Después que yo leí ese capítulo, primera vez que yo en mi vida entendía la palabra de Dios, pasé como 2 horas llorando por la ternura con la cual Dios me hablaba. Sentía la presencia de Dios por primera vez en mi cuarto. Fue una cosa extraordinaria, hermanos. Eso yo no lo entendía. Yo comencé a llorar, a llorar, a llorar. Me sentía indigno por la presencia que había allí en mi cuarto. Yo me arropaba con mi sábana para que esa presencia que estaba allí no me viera. Era una presencia santa, limpia, y yo me sentía sucio. Sin embargo, al sentirme así, sucio, también sentía otra parte, y era esa ternura de parte del que estaba allí. Yo al comienzo yo no entendía qué era lo que me pasaba, y era la presencia de Dios que me compungía el corazón, y sobre todo por el trato que hacía hacia mí. Me decía: hijo mío, hijo mío. A mí me faltó siempre la instrucción de un padre y la dirección de una madre, porque mi papá se me fue yo estando muy pequeño, porque mi madre murió, así que él se fue con otra señora, de manera que la instrucción de un padre no la tuve allí. Pero en ese momento, hermano, cuando sentí por primera vez la presencia de Dios en mi vida y cómo Dios me decía: hijo mío, Él me hacía su hijo, fue algo extraordinario para mí. Y el consejo en esta noche, en este día, hermanos, es que el hijo sabio alegra al padre. Y la Biblia nos enseña cómo ser sabio. Dice en el capítulo 1, verso 7,
que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor a Dios no significa tener miedo, sino respetar su grandeza y considerar sinceramente lo que Él dice. Este es el camino que lleva a la verdadera sabiduría, el temor de Dios. Los insensatos desprecian esto, la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos son los necios. Por eso el necio es tristeza de su madre. Y el necio no oye consejo, no escucha al padre, no escucha a la madre, menosprecia a la madre y no está atento al consejo del padre. Por eso la sabiduría invita a las personas a su casa y la insensatez, o sea, la necedad, también lo hace. En la casa de la sabiduría está la vida y en la casa de la insensatez, o sea, de la necedad, está la muerte. Nosotros hemos hallado, hermanos queridos, este principio, el principio de la sabiduría, que es temer a Dios. Esto hace alegrar el corazón de nuestro Padre celestial y también de nuestro Padre terrenal. Cuando yo conocí a mi Señor, le compartí a mi Padre terrenal de lo que había encontrado, o que Él me había encontrado a mí, y ahora mi Padre ha llegado a los pies del Señor, y hablamos de Dios, nos alegramos, me llama, nos llamamos, hay una relación muy linda ahora. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Hermano querido, guarda el mandamiento de Dios, los principios de Dios, sé sabio, teme a Dios. Eso es lo todo del hombre, temer a Dios y apartarnos del mal. Un fuerte abrazo para todos mis hermanos, gracias por tenerme en cuenta para esta parte. Deseo muchas bendiciones para cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Los justos claman y el Señor los oye. Esto ha sido Alimento para el alma. Dios te bendiga. Damos gracias al Señor por hombres como nuestro hermano David Polo, el cual Dios les usa para traernos esta palabra en el día de hoy. Creo que Dios nos enseña a ser buenos hijos, a ser sabios, a ser obedientes, a escuchar el consejo para que las cosas marchen bien. Con eso vamos a ir a una pausa musical para regresar en breves momentos con el testimonio del día de hoy. Hoy tenemos un testimonio muy bonito en el cual un hermano nos cuenta todo lo que Dios ha hecho en su vida, así que les invitamos a que podamos nosotros estar allí conectados y regresamos con todos ustedes en un instante. Un momento y estamos con todos ustedes. Señor, tengo historias de tu fiel amor, cómo has sostenido a mi corazón. Señor, me has amado con tu gracia y paz. Si otros me abandonan, tú siempre estarás. Tengo 1000 historias de tu fidelidad y tú nunca defraudas ni puedes caer. He visto extenderse tus brazos para poderme sostener. Tú nunca me dejas ni puedes cambiar. He visto tu amor ser más fuerte que aún la peor tempestad. Tengo tantas historias para cantar de tu bondad y jamás te he visto fallar.
Señor, tus milagros no puedo negar y tengo que contarlo. Estamos aquí de regreso en tu programa Nuevo Amanecer, en la sección Historias que contar. Historias que nos llevan a nosotros reconocer siempre quién es nuestro Dios, a quién servimos y a quién le hemos entregado nuestra vida. Así que en esta hora queremos, sin más, saludar a nuestro invitado, a nuestro hermano Alex. Hermano Alex, muy buenos días, Dios me lo bendiga. La paz de Cristo para usted, mi pastor, y para todos los que nos escuchan en esta hora de la mañana. Qué alegría tenerle con Agradecido con nosotros. Dios agradecido con Dios por la oportunidad que me da de vida y de salud. Y bueno, por la invitación también. Muchas gracias, mi pastor. Bueno, agradecerle a usted, hermano Alex, por regalarnos ese privilegio de tenerle aquí con nosotros en el programa de Nuevo Amanecer. Y bueno, en esta acepción lo que queremos nosotros es pedirle al Señor que nos permita conocer lo que Él bien sabe hacer. Hay muchas personas que dicen que Dios no existe porque no hay milagros, porque no se ven cosas, digamos, a la vista, pero creo que lo que sucede es que sí las hay, pero no las contamos. Y ese programa sirve es para poder contar de las cosas que Dios hace. Bueno, antes de entrar de lleno en todo lo que Dios ha hecho en su vida, cuéntenos, hermano Alex, de dónde es usted, dónde nació, en qué tipo de familia nació usted. Cuéntenos un poco acerca de ello. Bueno, mi pastor, pues yo nací en un pueblo cafetero del Valle del Cauca que se llama Trujillo Valle. Mm. Un pueblo hermoso, un pueblo extraordinario y nací en un hogar cristiano por la misericordia y gracia del Señor. Hijo de un hombre que es antioqueño, un paisa, y hijo de una mujer que es bayuna. Entonces ahí Dios me dio el privilegio de nacer en ese hermoso hogar, el hogar el cual pues cuando ya llegué a este mundo, pues ya mis padres habían salido al santo ministerio Ah, ok. en en un pueblo que se llama Venecia Valle. Entonces, pues yo llegué en la década de los 80 a este mundo y pues aquella región en esa época pues estaba muy afectada por dos partes, por dos cosas, que era la violencia y la pobreza. Entonces, pues ahí eh, empecé a, a respirar por primera vez y a dar los primeros pasitos en esa región del valle. ¿Tuvo más hermanos o es hijo único? Hombre, yo digo que lastimosamente soy hijo único. Anda. Y soy hijo único y bueno, de cierta edad en adelante le rogué mucho a mis padres que me dieran un hermanito o una hermanita, pero eso no se pudo. Vale, vale. Entonces, sí, sí, en lo personal siempre he echado mucho de menos no haber tenido, yo siempre digo, aunque sea para pelear, un hermano o una hermana, pero bueno, el Señor luego me regaló una familia que es muy extensa. Amén, amén, sí, Señor. ¿Cómo recuerdas tu niñez en cuanto a la iglesia? ¿Qué recuerdas de la iglesia que tu padre pastoreaba? Pues yo recuerdo, hermano, que cada que se lee ese texto que dice que mira por la senda antigua y pregunta por ella y camina por ella, yo me traslado a eso, a mi infancia, a mi niñez, porque bueno, yo viví con mis padres hasta la edad de los 13 años y bueno, tuve la oportunidad pues, conocer algunas congregaciones que mi padre pues pastoreó y todas fueron así en el campo, en la parte alta del Valle del Cauca, en la cordillera del Valle del Cauca. Y estuvo marcado esa infancia por muchas cosas, por cosas como que en aquella época se prohibía pues la predicación del evangelio y de ver que eso que prohibían pues hacía de que los pocos cristianos de la época confiaran en Dios de una manera sobrenatural.
y no sé si eran las circunstancias, pero hacía de que la iglesia de la época se metiera en Dios de una forma, hermano, que pues yo me atrevo a decir que hoy en día nosotros ya no llegamos a ese nivel. Entonces sí, fui testigo muchas veces de ir a hacer un culto al campo. Yo recuerdo que mi padre cuando me cansaba, él se llevaba una corneta, el amplificador de la época, era una corneta así grandota, toda golpeada porque a veces la amarraban en los palos altos y se caía, entonces Ah, le hacían como hendiduras. Entonces la iban organizando pero hermano, con esa corneta y ese un amplificador que era muy viejo, se extendía el evangelio por allá en aquellas regiones. Mi padre estuvo en un pueblo que se llama Galicia Valle y ahí le tocó administrar el famoso lugar de la Morena Valle, que creo que todos, o bueno, los antiguos de la iglesia recuerdan este lugar porque pues allí hay muchos testimonios, ¿no? De que el evangelio llegó al Valle del Cauca, fue allí a la Morena. ok. La parte alta del Valle del Cauca todo es zona montañosa y ahí en ese lugar pues yo siendo un niño pues veía de que los grupos al margen de la ley pues eran notorios y a veces que querían impedir la predicación del evangelio. Entonces, para no entrar mucho en detalles, pues sí veí yo varias veces que la integridad de mi padre pues fue comprometida, muchas amenazas y cosas así, pero aún así el viejo nunca se detuvo de predicar este glorioso evangelio, ni los hermanos de la época. Amén. Entonces, fui testigo de las vigilias que se hacían en aquella época, hermano, de que ahí sucedían cosas extraordinarias, cosas maravillosas. Yo, pues, podría aquí quedarme muchas horas contando testimonios que vi de Dios como sanar por allí muy típico de que la iglesia buscara al hombre de Dios, o sea, al pastor, cuando les picaba una serpiente. Entonces, para que él orara por ellos y ver que un hombre que tenía una mano ahí morada por el veneno de la serpiente, después de la oración, instantáneamente ser sano, Mm. pero así, instantáneamente. Los hermanos a veces preocupados porque su medio de transporte es un caballo y es lo único que tienen para transportarse en 4, 5, 6 horas hacia la montaña y enfermaban. Inclusive uno, recuerdo que una vez a un hermano se le murió una vaca y desde la montaña bajaron por mi padre para que fuera a orar por la vaca y el viejo pues fue a orar por la vaca y Qué fuerte. entonces sí, yo crecí en esa época y ver donde los diáconos, por ejemplo, de mi papá eran hombres que no sabían leer ni escribir, pero tomados por el Espíritu Santo se paraban, leían la Biblia y daban el sermón. Entonces, yo a estas alturas de la vida me pregunto y digo, a estas alturas de la vida me pregunto y digo, ¿cómo era posible eso? Que alguien que era analfabeta, Dios lo usaba y leía la Biblia. Entonces, eso por ejemplo, eso es un milagro. Claro. Es un milagro poderoso porque alguien que jamás supo entender con mil letras se pare y lea de recorrido un capítulo. Ujú. Ver también en una ocasión, en una vigilia, un hermano que Dios lo usó en la madrugada de una vigilia y descolgó un acordeón que había por allá detrás de una puerta y ese hermano salió de allá de esa habitación tocando ese acordeón como si fuera un profesional. Ala. Y el hermano Gildardo, nunca se me olvida el nombre. Y ese hermano era delgado, pero muy alto. Yo recuerdo que yo estaba tiradito así, pues a los niños nos acostaban en los pisos de madera y ahí nos abrigaban con una cobijita.
Yo recuerdo que estando ahí veía a aquel hermano cuando salió tocando ese acordeón y uno saber que ese hermano jamás había cogido un acordeón y entonarlo ahí para la honra y gloria del Señor. Entonces, son cosas, estamos acostumbrados es a que milagro solo es levantar un paralítico de una silla y ya está. Pero ahora que tú decías al inicio acerca de los milagros, yo siempre he dicho cuando alguien dice que no cree en Dios o que porque no ve milagros, yo le digo, contenga la respiración hasta que se ponga morado, conténgala. Y si no es un profesional de estos que practican, no llega a un minuto. Claro, Entonces, eso es un milagro glorioso, el solo hecho de uno poder respirar con facilidad y naturalmente y no depender de una pipa de oxígeno. así es. Entonces, eso ya es un milagro. De entrada, Dios ha hecho un milagro cada mañana que uno despierta Lo que y pasa es que respira. creo Ahí que ya está el primer milagro. lo que pasa es que creo que lo normalizamos, ¿no? Normalizamos Sí, muchas sí. cosas y las damos por, porque no las merecemos y ya está. Pero creo que es mucho más. Mano, Alex, usted mencionó algo porque me parece curioso, ¿no? A pesar de que tuvo una buena niñez, sí es verdad que hubieron dificultades por la violencia y demás, pero mencionó algo que creo que los oyentes que han estado atentos, y si lo han estado atentos como yo, es algo que es curioso, porque usted mencionó y dijo, yo viví con mis padres hasta los 13 años. Y claro, aquí surge una pregunta, ¿cómo un niño que está bien ahí con sus padres, que ve esos milagros, que ve las vigilias, qué ocurrió? Puede, a ver, imaginando, puede que a ver si no puede ser a lo mejor otra cosa sencilla, pero sí es curioso que hayas dicho que hasta los 13 porque por lo general uno se va de su casa siendo mucho más mayor. ¿Qué Sí. pasó? Cuéntanos un poco sobre eso, Emanuales. Yo cuando bajé de la región del campo, que ya pasé de la escuelita al colegio, a mi padre pues lo trasladaron ya para un pueblo más grande, ya había un colegio, ya no era la típica escuelita de 4 o 5 niños, ya era muy grande eso así. Entonces, allí empecé a vivir una experiencia muy difícil por causa de, uno, del evangelio y dos, por tener el rótulo o el título de ser hijo del pastor. Claro, Entonces, hoy en día no es como en aquella época. Hoy en día a la gente le da igual si es el hijo del pastor o no. Siento que hoy en día inclusive los atacan más dentro de la misma iglesia que el mundo pues secular. Pero en aquella época eso era como llevar un rótulo en la frente. Entonces yo llegué a aquel colegio y bueno, pues yo descuidé la oración porque pues eso, ese es el pilar de todos, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los ancianos. El pilar es la oración. Entonces empecé a sufrir mucho lo que hoy en día llaman bullying. Entonces, sí, me decían que dentro del salón me bofeteaban y me escupían, que porque yo tenía que predicar y cosas como esas, y que mi padre era un ladrón y que mi padre no trabajaba y que mi padre no sé qué y que tal. Entonces yo empecé a cargarme de mucho resentimiento y empecé siento yo, o ahora lo analizo y digo, me cargué de mucho odio hacia los demás compañeros y hacia las personas que lo hacían, porque yo sabía quién era mi padre. Yo hasta el día de hoy no conozco en esta tierra a un hombre más noble, más justo, más bueno, más cristiano, más lo que sea que ese hombre. Entonces, claro, yo crecí en ese hogar donde yo jamás escuché una mala palabra de parte de mi padre hacia mi madre. Jamás escuché una mala palabra de parte de mi madre hacia mi padre, y menos golpes, claro está, ni maltrato, ni nada. De pronto por ahí una subida de voz, que pues eso es lo más normal. Pero
pero nada más. Yo escuchaba y relacionaba a los demás compañeros que decían que mi papá llegó borracho y le pegó a mi mamá, o que mi mamá iba a apuñalear a mi papá y cosas como esas. Entonces yo relacionaba y yo decía, ma, el hogar que tengo, mis padres, son los mejores del mundo. Entonces no toleraba yo que hablasen mal de mi papá. En aquel colegio había una banda que ya se estaba formando de criminales que andaban en motos, armados y consumían pues todo tipo de vicio. Y uno de ellos al ver que, claro, eran mucho más mayores que yo, al ver lo que pasaba empezó a dañarme la cabeza y a decirme que yo por qué no reaccionaba, que por qué no me defendía. Yo le dije, no, yo me siento solo y ahí el problema cuando uno no le cuenta todas esas cosas a los padres, sino que se lo guarda y trata de pretender solucionar las cosas solo, pero uno con 13 años o 12 No, años, ¿qué pues, va a solucionar? Uno no tiene sí, esa capacidad. así es. Entonces, para resumir, yo cuando menos pensé, pues me vi enredado con esta gente que me prometieron que me iban a acompañar, que me iban a ayudar. Y así fue, yo empecé a reaccionar, los que se metían conmigo un día cualquiera, yo los agredí y muy feo. Eso, la cosa fue muy fea. Fue el primer llamado de atención que le hicieron a mi padre, pues por lo que pasó y pues claro, ya empiezan los problemas. Como es un pueblo pequeño, pues la iglesia toda se enteró de lo que pasó, porque pues sus hijos estudiaban ahí también. El hijo del pastor por allá casi mata a otro y que bueno. Y entonces, claro, empecé a presionarme por un lado, los chicos, pues que mire, que pruebe esto y que usted así va a tener más coraje y va a poder. Luego, por el otro lado, la presión de inclusive de la misma iglesia, el que porque usted está dando mal testimonio, o sea, en esa época no haber como las herramientas de que le ayudaran a uno, sino que lo atacaban. Claro, Es decir, mi hijo, ¿usted qué le está pasando? Vamos a hablar con su papá, vamos a orar. O bueno, hoy en día, ya que uno pues es adulto, ya uno diría, uy, yo hubiera hecho esto y esto y esto. Pero en esa época no, pues se iban era contra uno y que está dando mal testimonio, usted no puede vivir así en la iglesia, en la casa del pastor y todo eso. Entonces, para resumir ahí esa parte, yo terminé muy mal metido con estos muchachos. Empecé a consumir drogas, empecé a andar armado y empecé a andar con ellos y a hacer cosas que pues no eran muy legales. Total de que pues eso llegó a oídos ya de mi padre, de mi mamá, de toda la iglesia y un día cualquiera mi papá pues me dijo, muchas veces me rogó de que cambiara, de que mirara y que pues oraban mucho por mí ellos y todo, pero que pues que mirara la situación, pero que yo si no cambiaba esa vida no podía seguir viviendo con ellos, porque pues él me dijo, yo no voy a perder el ministerio que Dios me ha dado, que ha puesto en mis manos por alcahuetearle a usted o por su sinvergüenzada. Entonces el que tiene que cambiar es usted y tratar de hacer las cosas bien y aprovechar la oportunidad que le estamos dando y que Dios le ha dado de tener pues la familia que tiene. Y yo ya estaba muy mal, digámoslo así. Entonces pues yo le dije a mi papá, pues pa, yo lo siento, pero yo puedo cargar en mi mente y en mi conciencia con muchas cosas, pero con lo que yo jamás voy a poder cargar es que usted pierda el ministerio que Dios le ha dado por mi culpa. Entonces yo lo mejor es que como sé que no voy a cambiar, yo me voy. Y así fue. Yo a la edad de los 13 años empaqué la maleta y me fui. Me fui a andar, como dicen en Colombia, la seca y la meca, y a sufrir como nunca se había sufrido en la vida. ¿dónde se fue a vivir o con quién se fue a vivir? Yo de ahí me fui eh, para un pueblo que, bueno, casualmente donde nací. Yo volví a Trujillo Ah, y allí pues me radiqué porque allí estaba mi abuelo que tenía una finca, pero pues en esa finca eso estaba peor que el pueblo donde estaba porque había mucho drogadito ahí, mucho vicioso. Y ahí me perdí más todavía. ah, Entonces ya ahí prácticamente yo nunca más regresé al hogar. Ya iba, pero de visita, como un fin de semana y yo tardé un año en volver a la casa. Y eso porque
si no mal no recuerdo, mi madre fue a buscarme y eso, pero yo volví a la casa y no fui capaz ya de estar ahí. Y así hasta que pues ya viví toda mi adolescencia en el mundo. Cambié una cama calientita, buena comida, buen abrigo por la calle y por las drogas y por las malas amistades, porque uno dice que buenas amistades, pero ya uno después es que dice, hombre, alguien que sea una buena amistad no ofrece todo este tipo de cosas. Claro, así es. Y pues ahí se cumple lo que la palabra de Dios dice, que empezamos a llamarle a lo malo bueno. Pues yo dormía en un piso de tierra y a eso le llamaba bueno, cuando había dejado una buena cama. Y a veces pasar varios días sin comer y bebía era agua de las mismas quebradas o riachuelos que habían por ahí. La comida a veces eran plátanos que encontrábamos en el mismo campo y así. Pero claro, uno enceguecido y el enemigo pues le pinta eso. Yo me relaciono mucho con el hijo pródigo, que el hombre por ahí comiendo aguamasa junto con los marranos y él creía que eso estaba bien, porque el enemigo al fin de cuentas lo que hace con la juventud y bueno, con los adolescentes más que todo es engañarlos. O el adolescente es un blanco muy fácil para él, Sí, así. porque, porque claro, cambiamos, nos parece que lo mucho que nos dicen en casa, papá y mamá, esos cantaletas, son viejos aburridores, qué No me pereza, dicen lo entienden. mismo. Exacto, y entonces creemos que eso que nos están mostrando ahí afuera, eso es lo bueno. Claro, ver un muchacho o una chica que de 13, 15 años que haga lo que quiera en la calle, que va sin compromiso alguno y sin tenerle que rendir cuentas a nadie, uno eso en la adolescencia lo anhela. Uy, esto tan bueno, yo quisiera, pero eso tiene un precio y hay que pagar un precio y es muy alto ese precio que hay que pagar. Sin ahondar mucho, porque sé que es un tema un poco complejo, pero si nos pudiera decir una de las cosas más duras que vivió en ese periodo, ¿cuál sería? Uy, hermano, es que ese mundo es muy, no se lo deseo yo, no. Pues, guau, es que imagínense que yo, es dormir en un sitio que parece una cárcel con, con un cuchillo que cargaba afilado por los dos lados, porque sabía que donde me durmiera una noche me podía pasar algo. Entonces, claro, no dormía ni de noche ni de día, porque uno se tenía que cuidar, porque pues claro, en ese entorno todo el que lo rodea a uno es gente mala, ahí no se puede confiar en nadie, entonces eso no es vida. Ahora uno lo ve y yo lo veo y digo, ¿por qué cambié mi casa por esto? O sea, el no poder dormir porque sé que si me duermo puede que me quiten la vida o me hagan otra cosa y estar ahí esperando que como sienta que llegó alguien, o es la otra persona o soy yo. Eso es un suceso. Otros muchos, fui testigo de muchas cosas atroces y muy feas que para uno decir, vea, yo a la edad de los 16 años, yo había vivido lo que una persona de 60 no había vivido. Wow, Entonces, fueron momentos, en Tuluá tuve una experiencia muy fea también de llegar a un sitio y donde me dijeron que le abriera las puertas bueno, no sé cómo explicarlo, digamos como lo que llaman aquí una furgoneta, estas de frío, y ver ahí a una señora mayor y a una chica que estaban ahí atadas una a la otra con la espalda y decirme lo que a esas personas le iba a pasar a cierta hora. wow. Entonces, claro, uno estar ahí y saber qué es lo que va a pasar, presenciar muchas cosas, pues eso le marca a uno pues no lo digo para toda la vida, porque yo ahora, gracias a Dios, el Señor, pues que lo restaura a uno y lo limpia y lo
lo renueva, uno ya eso no lo recuerda, solo en ocasiones como estas, que uno empieza a retroceder en el tiempo y le van viniendo este tipo de pensamientos y de recuerdos. Pero claro, eso lo puede contar alguien que diga, yo tengo, eso lo viví a los 40, 45 años. Pero yo para esa época, yo creo que tenía más o menos, estaba entrado a los 17 años ya más o menos. Entonces, sí, son cosas que lastimosamente no solamente no me ha pasado a mí solo, sino que a mucha gente le ha pasado. ¿Cuántos años duraste de esa forma? ¿Desde los 13 hasta los cuántos años? Bueno, yo a la edad de los 17 años ya, yo me fui para Palmira Valle, y empecé a trabajar con unas personas allí en una frutería, pero recogíamos por toda la zona montañosa frutas y verduras y las llevábamos allá a Palmira. Pero claro, a mí me pagaban con droga. Ah, ok. Entonces, yo trabajaba una semana entera y el día del pago me decían o dinero o esto. Pues yo no, pues da igual, si el dinero me lo va a gastar igual, pues. Y estando así en esa situación, mi madre oraban, ellos oraban, sé que nunca dejaron de orar por mí. Mi madre cada que me veía, recuerdo que se arrodillaba y llorando me decía que ella no iba a morir y no iba a descansar sin antes verme en un altar predicando la palabra de Dios. Y, y bueno, me oraban mucho, me aconsejaban y eso. Y recuerdo que una ocasión le dije a mi mamá, yo le dije, mamá, a mí lo único que me dijo, ¿qué le impide a usted? ¿Qué le impide para seguir al Señor? Y si usted fue bautizado, usted tuvo ejemplo, ¿usted qué le impide para seguir al Señor? Entonces yo le dije, mamá, la verdad a mí lo que me hace falta es una mujer para seguir al Señor. Entonces entrando así en esa edad, entraba no tenía los 18 todavía. Ahí en Palmira, el Señor me permitió evangelizar a una chica. Estando yo en el mundo como vivía, yo igual predicaba el evangelio. Es que mire que ahí se cumple la palabra de Dios cuando dice que instruye al niño en su camino. Aunque yo me extravié del camino, pero era que yo todavía no era viejo, porque dice que cuando fuere viejo no se apartará de él. Y yo recuerdo que yo hice parte de un grupo allí, pues delincuencial y eso, que a mí me apodaban el pastor ahí. Y a mí me ponían a orar antes de salir a cualquier cosa y decían que siempre que iban conmigo, las cosas salían bien. Y bueno, yo tuve que recuerde, dos atentados donde yo vi al Señor, literalmente la mano del Señor coger y trasladarme, cambiarme de sitio, que yo no me explico. O sea, uno entiende que fue Dios, Claro. pero la gente del común dicen cómo pasó eso. De meterse uno por un tubo donde uno después ir y decir, pero si es que por aquí no me cabe ni la cabeza. Y entender y comprender que pues fue Dios, hermano, Dios acordándose de las oraciones de los viejos, de los padres, y entonces yo en esa situación así todo, pues yo predicaba el evangelio, yo los evangelizaba a los muchachos y todo, y así llegué a Palmira y Dios me dio la oportunidad de conocer a la que hoy es mi esposa y la madre de mis hijos, y, y de presentarle el evangelio a ella. Y estando pues así, mm, ya un día, la relación de nosotros es un poco rara, diría yo, porque nosotros no fuimos novios. Nosotros nos conocimos un día y si mal no recuerdo, a los 15 días nos fuimos a vivir juntos. Anda. Y eso hace que pues estamos juntos. Nos casamos porque ella decía, yo quiero ir a visitar a sus padres, pero pues es que no me gusta dormir en otra habitación, porque como los viejos eran o son tan estrictos,
Entonces no nos permitían, o me tenía que ir yo a dormir donde un amigo o algo y ella quedara ahí. Entonces ella dijo, no, eso a mí no me gusta así, ¿qué hay que hacer para que pues amanezcamos en su habitación como tiene que ser? Y yo, pues la única es casarnos. Dijo, pues entonces casémonos. Y nos casamos. Qué bueno. Y estando ahí en Palmira, pues Dios empezó a inquietar la vida de ella. Ella empezó a asistir a los cultos ahí a la cesta de Palmira, en Ignacio Torres. Y un día cualquiera se fue a una dominical y llegó empapada, llegó mojada de pies a cabeza. Y yo le dije, ¿qué le pasó? Y dijo, no, pues tomé la decisión de hacerme bautizar. Y eso hace que ella camina con el Señor y pues yo también, aunque más adelante yo tuve una recaída y abandoné el hogar por una temporada. Entonces ya volví luego y el Señor me restauró y me levantó O sea que hasta el día de hoy. la manera de volver fue a través de que te casaste y ya comenzaste a asistir luego, otra vez. Sí, a ver, yo siento que, como se dice, el polvo a tierra, diría yo, el polvo a tierra mío fue mi esposa y porque pues a causa del amor que yo sentía hacia ella, empecé a dejar pues ya la, la, la vida pasada que vivía, dejé los vicios que tenía y todo, porque pues en un momento de la relación ella me dijo, o es esto o soy yo, y yo dije, no, yo lo dejo todo por ti y ya hasta ahí cerré el tema de los vicios. Y bueno, era el polo a tierra siempre ha sido ella porque, claro, viniendo de una vida tan difícil y de un mundo tan malo, solo el poder de Dios que podía transformarme a mí de 100%, por decirlo así, pero humanamente sí que necesitaba uno a veces, o yo siento que el ser humano siempre tiene que tener esa ayuda. Y en mi caso, pues fue la mujer que Dios me permitió conocer y tener a mi lado, porque siempre que venían los bajonazos y como las etapas y los momentos difíciles, pues estaba ahí. Y bueno, gracias a Dios por ella y por su vida, porque ha soportado mucho, mucho ha soportado. Y en esta, bueno, me imagino, ustedes se casaron, volvieron a la iglesia, como tú dijiste, tuviste una recaída, pero luego el Señor te permitió volver. En esa etapa de matrimonio, porque eran muy jóvenes, 18 años más o menos, por lo que calculo, eh, ¿cómo ha visto la mano de Dios en su familia, en su hogar? ¿Tienes hijos? Cuéntanos a los oyentes. Pues nosotros empezamos siempre allí, pues en Colombia fuimos independientes, tuvimos negocios propios y eso, y el lugar donde decidimos tener un negocio fue en un barrio que pues siempre ha sido muy difícil, ahí en Palmira, muy peligroso y eso. Y uy, hermano, ahí yo vi, una vez más vi la mano del Señor, pero no una vez ni dos, sino yo diría sin contadero, hermano, sin contadero. Ahí viví yo experiencias que nunca las había vivido y después de eso no las volví a vivir tampoco. Yo recuerdo mucho una hermana que ahora está en Chile con su esposo, la hermana Elizabeth, que ella nos pidió permiso con su esposo de poner un puestico de ventas de arepas ahí en la parte de afuera del negocio, porque el negocio que nosotros teníamos, pues ahí venía mucha gente, entonces al calor nuestro, pues ella vendía sus arepas y eso, y madrugaban mucho, madrugaban tipo 3 4 de la mañana, pues a montar el horno y hacer todos los preparativos. Y un día recuerdo que iban siendo como las
no sé, si las 9 o 10 de la mañana. Nosotros a esa hora le llamamos el horario muerto, porque hay muy poco flujo de personas, pero se presta mucho para que salgan a robar, a atracar y todo eso. Entonces yo estaba organizando ahí algo del negocio cuando yo escuché que ella en la parte de afuera empezó, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, y hay poder en el nombre de Jesús. Cuando yo me giré, claro, venían como cuatro personas armados y se querían entrar al negocio a robar y eso. Y empezamos a reprender y yo recuerdo que ella empezó a decir, que el león de la tribu de Judá está aquí, no sé qué. Bueno, ella pues es de la costa del Pacífico, usted sabe que yo muy, muy explosivo, ¿no? Muy Ajá. eufórico. Y bueno, los chicos salieron muy, muy aterrados. Yo vi que uno de ellos, el semblante de ellos cambió y se fueron. Cuando no había pasado una hora, llegaron unos niños de allá del otro barrio donde venían de normal los delincuentes. Y empezó el uno al otro y decía, yo no veo nada, yo no veo nada. Y entonces yo le dije, ¿qué están buscando? Dijo, no, un león. Estamos buscando un león. Y yo, ¿cómo que un león? Dijo, sí, es que allá en el barrio donde nosotros vivimos, llegaron diciendo de que aquí en la tienda del país había un león grande, que un león grandote. Anda. Y yo, dije, un león. Cuando ya después como que, dije, claro, la hermana Elizabeth se puso aquí a reprender y a decir lo que dijo. Dije, ¿será que esa gente lo que vio fue eso? Y me quedó esa anécdota, una de muchas, porque es que era, hermano, allí la batalla era todos los días, pero todos los días vimos la respuesta y la mano del Señor. Qué bueno, mi Manuales. Y entonces, bueno, si tenían allí sus negocios, mal o bien, pues se podían sostener. ¿Qué los lleva a tener que venirse para aquí, para España? Eh, bueno, pues ya los chicos, los hijos que Dios nos dio, pues empezaron a crecer. La niña mayor, ella se había independizado, con ella tuvimos un negocio en compañía y ella andaba en su buena moto y eso, y nos iba muy bien, gracias a Dios, el Señor siempre nos ha bendecido mucho, pero entonces ya ella, sin mal no recuerdo, como en 2 o 3 ocasiones intentaron atracarla por quitarle la moto, quisieron agredirla, yo empecé a recibir ya llamadas, pues, que pues, lo pretendían intimidar a uno y eso, y que querían cosas a cambio para uno poder trabajar y eso. Luego ya pues mi hijo estaba entrado a los 15 años, cuando eso, sí, ya tenía 15 años y empezó a tener problemas en el colegio con chicos de edad de los otros barrios, empezaron a amenazarlo. En una ocasión pues, le enseñaron hasta un arma y todo pues porque querían agredirlo y se fueron juntando todo eso. Aquella época ese sector se puso muy, estos sectores tienen momentos y tienen etapas. Momentos donde uno dice, uy, está tranquilo el barrio, está tranquilo el sector, qué bueno, pero de repente todo cambia y se empeoran las cosas. Entonces empezamos a orar y a pedirle a Dios que yo más que nada, yo allí hacía muchas horas de trabajo. Yo tenía ocasiones de que hacía 18 horas de trabajo al día. Yo salía de casa a la 1 de la mañana y llegaba a las 11 de la noche. Y entonces era mucho trabajo, mucho esfuerzo y uno siempre el temor, no Claro. había como, aunque uno pues confiaba en el Señor y todo eso, pero humanos somos y en la parte humana no había esa tranquilidad, como ese sosiego, el uno toda hora pensar de que si voy a salir me va a pasar algo, y iré a regresar. Ya estaba uno en el tema de que todo el que se le arrimaba uno como que creía, bueno, este viene en plan de bueno o en plan de malo. Claro. Entonces empezamos a orarle al Señor de que nos diera la oportunidad de viajar, de viajar y primero se vino mi esposa y ella estuvo para la región de Asturias
estuvo creo que casi 2 meses, pero como se vino sola y eso, entonces el pastor de allí, no recuerdo el nombre, creo que él es el que está ahora de líder de obra social, Osvaldo, ¿es que es? Creo que se llama él. Bueno, Giovanni, No, o el que estuvo el Asdrúbal, año. Ah, hermano Asdrúbal. ese. El hermano Asdrúbal le aconsejó a ella, le dijo, no, usted no puede estar aquí sola, ni su familia allá. Váyase para allá, para su casa, para su hogar, y órenle al Señor, que si el Señor ha de tenerlos aquí, los trae a todos. Hermano, y así fue. Ella se devolvió, empezamos a orar y los negocios que teníamos se vendieron de la noche a la mañana, que en aquella época pues estaba la economía muy difícil en Colombia, todo el mundo estaba vendiendo todo pues por el cambio de presidente que había y eso fue algo de temer de muchas personas en el comercio. Entonces a todo el que uno le ofrecía un negocio decía, no, yo también estoy vendiendo el mío, yo también me voy, yo también me voy, que me voy para Canadá, que me voy para Estados Unidos, que me voy para cualquier país de Europa. Pero cuando metimos todo en oración, se dieron las cosas, vendimos todo. Y, hicimos la documentación y viajamos. En ese viaje vi que era la voluntad de Dios a través de un milagro que el Señor hizo. ¿Cuál fue? El primer milagro que el Señor hizo era de que la hija mayor no podía salir del país porque se le había vencido el pasaporte. Se le había vencido el pasaporte de menor de edad y tenía que tener un pasaporte vigente de mayor de edad. Y sin eso es imposible porque lo estuvimos mirando y, o sea, no se puede salir del país así. Claro. Y cuando nos dijeron eso en Cali, entonces yo estaba muy tranquilo. Yo les dije, no, tranquilos, no pasa nada. Si no pasamos, nos vamos para la casa y ya está. Y entendemos que este viaje no estaba en el proyecto y en el propósito de Dios. Vamos hasta Bogotá y si pasamos, entonces también entendemos de que Dios nos está abriendo las puertas de este hermoso país y bueno, que algo tendrá por allá para nosotros. Y así fue, hermano, llegamos a Bogotá y la persona que nos atendió empezó ahí a comentar un par de cosas y a decirnos que pues con esa documentación no sabía el qué hacer y yo oré. Mi esposa era la que hablaba y yo oré, y yo callado y ore, Señor, si es en tu voluntad, haga algo, Señor. Si nos devolvemos no pasa nada tampoco, entiendo que no era su voluntad. Cuando de repente el hombre se acercó por allá a un alto mando y vi que con la mano le dijo que sí, que los dejara pasar. Y así entramos aquí, hermano. Wow, mi hermano Alex. Bueno, y en este tiempo que llevan aquí en España, ¿tiene algún milagro que Dios haya hecho que se pueda testificar que Dios haya hecho en su familia, les haya ayudado, no sé? Bueno, pues hermano, yo siempre he dicho que aquí todos los días han sido un milagro. Aquí todos los días han sido un milagro porque pues nosotros aquí el primer año fue una escuela muy difícil y fue un aprendizaje que nos dejó muchas cosas porque pues nosotros estuvimos 5 en una habitación por un año y ahí nos daba risa porque nos acostábamos a dormir y soñábamos lo mismo todos. Y bueno, pero gloria a Dios por la oportunidad y unos familiares que nos acogieron ahí un año. Y recuerdo que veíamos muy perdido el tema del piso, hermano. Muy perdido eso. Porque pues nos pedían nóminas y pues claro, nosotros todos no teníamos ni permiso para trabajar ni nada. Luego que nos dieron el permiso para trabajar, ya pedían que tuviera una antigüedad de un año. Y nosotros, imagínense, pedían mucho dinero para entrar a un piso como fianzas y luego pues pedían también la antigüedad. Yo dije, bueno, ya tengo una nómina. Y decían, sí, pero no tiene la antigüedad. Necesitamos la antigüedad.
Y bueno, entonces otro proceso más. Entonces le comentamos todas estas cosas a nuestros padres que pues vivían muy preocupados por la situación, porque pues uno cree en Colombia que uno llega aquí y eso es al otro día, que al otro día ya va a tener piso, al otro día va a tener trabajo y uno llega aquí muy engañado, la verdad. Así es. Entonces empezamos a orar, con mis padres empezamos a orar y se dio un milagro. El piso en el cual vivimos en este momento, yo, la familia y yo, sabemos que fue un milagro que Dios hizo porque justo para esos días mis padres, mi papá hizo unos días de ayuno en pro de eso y para un miércoles me dijo, mijo, hoy termino los días de ayuno. ¿Cómo va la cosa? Y le dije, papá, esto no hay. Donde llegamos, donde metemos papeles, nos dicen que somos muchos, que no porque somos extranjeros, que no porque no tenemos toda la fianza, que problemas y problemas y problemas. Entonces, orándole al Señor y orándole al Señor, y unas personas nos decían que eso era imposible. Unas personas que pues ellos son trinitarios y nos decían, no, ustedes aquí no van a poder conseguir un piso porque son muchos, ustedes no van a poder conseguir un piso porque, bueno, nos decían cantidad de cosas. Y entonces yo le dije, bueno, la última palabra la tiene es nuestro Señor Jesucristo y yo estoy, como por decirlo así, curtido de ver los milagros que el Señor me ha hecho en mi vida. Para Él no es imposible mañana abrir un piso y ponerlo a nuestra disposición, solo que es en el tiempo de Él. Habrá que esperar hasta cuando Él quiera. Y nos aconsejaban que alquiláramos por piecitas, que nos separáramos, que era más fácil, y que mi esposa se fuera con las niñas a una, que yo con mi hijo a la otra. Y yo le dije, no, si el Señor va a hacer un milagro, lo hace bien hecho. Si no, Él no hace nada. Y ese miércoles hablé con mi papá, cuando al jueves yo salí de la empresa, cuando encontré el chat lleno de mensajes de mi esposa. Dijo, papi, nos han llamado de una inmobiliaria que vamos a ir a ver un piso, que no sé qué, y vale, vamos a verlo. Y yo reuní la familia y les dije, vea, como si no hay ni una cuchara. Claro, porque el desespero de uno estar en una habitación, los Claro. que me están viendo por este medio saben de qué estoy hablando. Y les dije, y los niños me dijeron, papá, nos da igual si hay que dormir en el piso pelado, nos da igual. Eso lo vamos amoblando, conseguimos por ahí cositas que van tirando y armamos el piso, los muebles como tal. Y yo le dije, listo. Y volví y les pregunté, ¿están seguros que vamos a tomar el piso sin importar cómo esté? Sí, papá, sin importar cómo esté. Y le digo, vamos a ver. Cuando entramos, no, hermano, todos los electrodomésticos estaban para estrenar. Y una cosa particular, mi esposa y yo somos zurdos. Y aquí las cosas todas son para zurdos, hasta la tapa de la lavadora. Oiga, Ala. el señor se fijó hasta en esos detalles. Es raro ver que una lavadora sea así al contrario de todas, pero esa abre para los zurdos. Y ahí entendimos, hermano, de que era el Señor que estaba en el asunto. Amén. Cuando ya lo vimos y dijimos, no, pues si estábamos dispuestos a dormir en el piso y esto está, y había una habitación desocupada y el hombre que vino a mostrarnos la dijo, ¿qué quieren ahí? ¿Hacer una sala de estudio o hacemos otra habitación y le traemos una cama y todo? Dijo, no, pues otra habitación. Y bueno, inclusive aquí han hecho varias integraciones los jóvenes de la iglesia, han estado aquí porque el visito es, pues, algo grandecito y es muy acogedor. Qué bueno. Todo el que viene aquí dice, ay, aquí se siente algo especial. Y yo, pues yo no digo nada, pero yo pienso y yo digo, es que esto es un milagro del Señor. Amén. Y cuando fuimos al tema ya de las fianzas, pues yo dije, le irán a pedir 4 o 5 como en todo lado y no, solo pidieron una. Pues un Entonces, milagro. eso es un milagro, pues, poderoso. Es entre tanto. Amén. Bueno, vale, ya para culminar porque se nos fue el tiempo. El tiempo pasa muy rápido.
Pero sí quisiera preguntarle, no sé si usted en la Dana, ¿cómo lo vivieron? Si usted sufrió algo con respecto a la Dana y demás, en los minutos que nos queda. Ah, bueno, ese se me olvidó ya. Sí, bueno, yo aquí donde vivimos es el pueblo de Benetúser, entre Paiporta y Benetúser, creo, dicen los que saben que fue el epicentro de la Dana, y a mí me tocó en la mitad de los dos. Yo de hecho por ahí hice un pequeño documental de todo lo que viví, y a mí me tocó todo el tema de la Dana aquí a pocas calles de mi casa, en una rotonda. Yo creo que todos la conocen los que viven aquí para esta parte de Valencia. Es la rotonda que hay entre Paiporta y Benetúser, en la del Líder. Ahí fue donde yo, para no contar todo lo que sucedió cuando yo tomé la decisión de sacar el coche del parking, pues para que no se fuera a llenar de agua eso ahí, porque pues todos menospreciamos el agüita normal que llegó primero, ¿no? Eso decíamos, eso aquí nunca se ha visto eso, alguna cañería que se habrá tapado y bueno, pero no, cuando ya salí y pasó lo que pasó, me di cuenta que era algo más grande. Total de que yo me subí a esa rotonda y estando ahí en esa rotonda, pues ahí vi Dios como una vez más se comprometió con mi vida, digámoslo así. Cumplió su promesa de guardar a los que le somos fieles y por ende también guardo a los que me estaban rodeando, porque al subirme yo ahí, muchas personas lo hicieron. Porque aquí con el tema del tránsito, que la gente se acoge mucho a la ley, eso nadie lo había hecho, pero usted sabe que uno viene de Colombia, cómo conduce uno allá, y yo no sé, yo vi esa rotonda y yo me subí, y conforme me subí, ya los demás dijeron, no, pues ¿será que se puede mientras la dan ahí? Y creo que un total de unos 8 coches se alcanzaron a subir ahí. Cuando yo ya empecé a ver cómo aumentó el caudal y eso, y que el agua iba subiendo, yo empecé a orar ahí y a darle gracias a Dios por todo. Le dije, Señor, si aquí ya usted me tiene para culminar con los días de mi vida, yo empecé a agradecerle por todo lo que había hecho, empecé como a hacer un recorderis y tenía gozo, yo estaba ahí cantando ahí una alabanza y oraba. Y de repente se me vino a mí a la mente todos los que estaban ahí. Yo le dije, Señor, a mí me da igual morirme aquí, pero ¿por qué no tiene misericordia con estos impíos que hay aquí renegando y maldiciendo y de todo? Y yo le dije, Señor, aunque sea por ellos, usted sabe que usted es un Dios de misericordia y de bondad y de gracia. Tenga misericordia. Y empecé a orar así de que tuviera misericordia de ellos. Y hermano, esa agua, yo vi pasar por lado y lado, eso se abrió así, como que le daba la vuelta a la rotonda. Y por lado y lado veía cómo bajaban contenedores con basura, inclusive bajó un contenedor de esos que usan para poner los escombros, que le pregunté una vez a los hermanos que trabajan en construcción y me dicen que creo que lleno pesa casi hasta 5 toneladas, y eso bajó como un barco de papel. Ahí yo me di cuenta de la magnitud y de lo grande que era el milagro que Dios estaba haciendo con nosotros, porque eso bajó así por un lado, yo dije, esto bajará así, ¿y por qué Claro. el agua no llega a donde estamos nosotros? Entonces, eso fue, hermano, una vez, yo eso no lo tomo tanto como un milagro hacia mí, sino como una respuesta de Dios de cuánta misericordia tiene con el ser humano, de que fue tan grande su misericordia hacia las personas que me rodeaban, que pues nos salvó la vida a todos ahí. Mm. Bueno, como por dilucidar un poco, lo que entiendo es que la rotonda era un poco alta, ¿no? Sí, pero resulta de que luego cuando ya bajó todo, con las mismas personas que estábamos ahí, miramos los avisos que hay en la vía y el agua
alcanzó más o menos, creo que tenía un 80 de alto. Era un poco más alto de lo que yo mido Sí. y la rotonda no tiene esa altura, la rotonda es mucho más bajita. Ok, vale. Entonces sí, ahí yo confirmé más todavía, porque claro, como era oscuro, yo al otro día fui con mis hijos y les dije, les voy a mostrar dónde estaba yo y dónde Dios hizo un milagro. Y recuerdo que a ellos les mostré la seña que dejó el agua y le dije, mire, vea, a mí me tapa, pero la rotonda no tiene un 80 de alto, esa rotonda creo que no llegará al metro como mucho. Entonces la pregunta que yo me hice ahí es, ¿cómo es posible que haga esto como si hubiera una pared? Sí, como si hubiera dividido, hubiera Divinando, habido ¿no? Pues, un círculo entre ustedes. que aquí en Benetúser, que es más abajo, bueno, el mismo líder tapó el primer nivel y eso creo que tiene, no sé yo, que será 3 metros. Claro. Entonces yo dije, ¿cómo esto aquí? Que sí, es altica, pero tampoco el Señor es, el Señor es Increíble. extraordinario, hermano. Uy, hermano Alex, podríamos quedarnos aquí hablando de todo lo que Dios ha hecho en su vida, pero Uy, como yo siempre digo, cuando uno se pone a contar de las cosas de Dios, el tiempo se pasa rapidísimo, ya ha transcurrido el tiempo y se nos fue el tiempo en todo lo que Dios ha hecho con usted, pero le agradezco de antemano por su disposición, por amén, contar todo lo que ha contado y vamos a orar. Le quiero invitar a que usted pueda orar porque, bueno, hemos tocado varias cosas, ¿no? Cómo Dios le dio una nueva oportunidad siendo un joven para volver a los caminos de Él, cómo le regaló un hogar, cómo el Señor le permitió ver su mano poderosa al venir aquí a España, inclusive guardarle la vida. Son, bueno, todo lo que hemos hablado. Y creo que si nos escuchan adolescentes, nos escuchan jóvenes, si nos escuchan personas que están solteras y que piensan que Dios no tiene a alguien, si nos escucha personas que están esperando en documentación o están esperando un piso, es que tantas cosas. Aquí Dios nos ha hablado de que Dios es el Dios de lo imposible. Así que le quiero invitar a que oremos. Dígame, hermano Alex. te corto con esto Sí, señor. y va hacia los padres de familia, de que Dios le contestó a mis padres la oración que tanto hacían de que no iban a morir sino antes verme sirviéndole al Señor y predicando en un altar. O sea que Dios es fiel, lo que pasa es que tenemos que aprender a esperar en el tiempo de Él. Amén. Amén, así es. Pues oremos, hermano Alex, Amén. acompáñenos, dirígenos en esta oración para que el Señor se glorifique en todo esto. Bueno, soberano y eterno Dios, gracias te damos, Señor Jesús, por esta oportunidad tan grande que nos da, Rey de la Gloria, de compartir experiencias tan hermosas como las que tú me has permitido vivir, de las cuales, Señor Jesucristo, siempre he visto a lo largo y ancho de mi vida tu mano poderosa, guardándome, bendiciéndome, ayudándome y siendo fiel, Padre Santo, como lo enseña tu divina palabra, Señor Jesús. Te ruego, mi Señor, que tú nos bendigas siempre y que este testimonio, Padre Santo, llegue a muchas personas y que sea de bendición para muchos, Señor Jesucristo. Que bendiga a este programa y a todos los que lo escuchan de una manera especial, de una manera sobrenatural, que bendiga la vida de mi pastor, Señor Jesús, y bendiga la vida de todos y que nos ayude, Padre Santo, a seguir en este camino glorioso y en este camino hermoso que es el Evangelio que tú has trazado, la ruta que tú has escogido para que nosotros seamos salvos. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, mi hermano Alex, palabras de despedida en esta hora. Bueno, mi pastor, pues muchas gracias, mi pastor Andrés, por la oportunidad y, y nada, agradecido con Dios por permitirnos contar las experiencias que Él nos permite vivir a diario y invitar a todos los que escuchan este programa de que recuerden de que tenemos Dios para mucho rato y que no, sin importar la dificultad y lo que usted esté viviendo en este momento, mire hacia el cielo y recuerde que el Señor está en todo sitio y que Él no es hijo de hombre para que mienta y su palabra dice que Él está para ayudarnos.
El problema es que a veces nos volvemos incrédulos y omitimos las pequeñas cosas que Dios puede hacer también, porque siempre nos somos dados a mirar los grandes milagros, pero no notamos que Dios también está en las pequeñas cosas. Amén. Así Muchas es, gracias. hermano. Dios los bendiga. Así es, Manuel, y muchísimas gracias. Creo que esa es la mejor forma de poder terminar. Tenemos que ver a Dios en todo momento obrar. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, siempre está Dios con nosotros y su mano poderosa ayudándonos. Le agradezco, hermano Alex, por su tiempo, porque sé que usted ha sacado tiempo para poder estar aquí. Y bueno, le deseo las más ricas bendiciones de Dios, que el Señor le siga ayudando, bendiciendo en gran manera y que cumpla el propósito que tiene también con usted cada día más y más. Y a todos los oyentes, bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Bueno, les deseamos un buen fin de semana, que Dios les guarde, les proteja. Y ya volveremos el día martes con nuestro hermano Samir aquí en Nuevo Amanecer. Así que les invitamos a que puedan seguir adelante tomados de la mano de Dios. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Hasta el próximo viernes, si Dios lo permite y es su santa voluntad. Dios les bendiga a todos. Escucho una voz se llama y muy cerca de mí está. Me dice no temas, no desmayes ya.